Bien, esta es la segunda parte del vídeo del Reglamento General de Protección de Datos y la normativa relacionada con ella. Aquí lo que os voy a mostrar son casos totalmente prácticos, nada de teoría. Os voy a contar lo que ha pasado, el caso en cuestión, por qué ha pasado y vais a ver que son en concreto 10, pero son 10 muy cotidianas y que todas las empresas seguro que se van a sentir reflejadas con alguna de estas que voy a contar, ¿vale? En primer lugar, lo que vais a ver aquí es pues, una resolución por el uso de que era móvil personal, que esto al fin y al cabo son datos personales, ¿vale? Y que obviamente en este caso la empresa lo que hizo fue meter a una empleada en un grupo de WhatsApp, ¿vale? Un grupo de WhatsApp que era laboral, el WhatsApp de esta persona, de esta trabajadora, era personal y encima la metió a priori sin su consentimiento, sin consentimiento. Con lo cual no tenía base legal la empresa para meter a esta empleada en ese grupo de WhatsApp. O sea, la finalidad para que se había cedido esa información no era la propiedad tampoco. Cuando ella, por ejemplo, pidió salir de ese grupo en vacaciones, le dijeron que no, e incluso ella se fue y luego la volvieron a añadir, ¿vale? Esto al final, ¿qué es lo que se ve? Que en muchísimas empresas súper cotidiano usar el WhatsApp y el móvil personal de los empleados para todo tipo de comunicaciones. Pues fijaros aquí lo caro que le salió esta tontería o este despiste por parte de la empresa, que es algo totalmente común, sobre todo en pymes y medianas empresas, que se utilice este tipo de comunicación profesional personal. Y fíjate lo que puede costar. Al final, un empleado que sienta vulnerados sus derechos tiene todas las garantías frente a la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Vale? Ahora vamos a ver otro caso que este es bastante, bueno, sencillo por así decirlo, pero que también al fin y al cabo son 20.000 euros de multa, que no es poco, que esto luego se redujo a 10.000, pero básicamente aquí lo que se envió era que recogían el email de los clientes para, bueno, en la tienda física en este caso, pues para enviarle la factura, ¿vale? Algo que, bueno, que muchísimas tiendas online hacen y que es totalmente comprensible y normal. Sin embargo, este email luego lo usaron para enviar comunicaciones comerciales, ¿vale? Esta persona, pues, se quejó, no le dieron las explicaciones oportunas y se fue a la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? ¿O cuál es aquí el requisito? Que la finalidad para la que habían usado el email en un primer momento era el envío de la factura, que tiene su base legal y está todo correcto porque la base legal es, oye, yo te voy a enviar la factura o el ticket de compra. Eso está ok. Sin embargo, este email lo metieron en la parte de comunicaciones comerciales. Ahí ya la finalidad inicial, que era el envío de la factura esta, ya no lo tiene. Es otra finalidad, que es efectivamente las comunicaciones comerciales. Cada finalidad, recordemos que debe de tener una base legal. Base legal. En este caso, en el envío de la factura, estaba correcto porque era la base legal de medidas contractuales o precontractuales, que está muy bien, ¿vale? Pero en este caso, las comunicaciones comerciales, perdón, requieren de otra base distinta, porque es una finalidad distinta. Cada finalidad con su base. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí no pudieron demostrar que el consentimiento, es decir, que esta persona había mostrado su consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales, que era la base legal que ellos argumentaban. Con lo cual, al no poder demostrarlo, que esto pasa mucho en las tiendas online, sobre todo, que no puedes demostrar si tiene los inputs o los outputs de ese consentimiento, cuando marcas, por ejemplo, la casilla o el checkbox de consiento o consiento al envío de comunicaciones comerciales. No pudieron demostrarlo, con lo cual la sanción, pues obviamente no fue menor, como veis, que esto al fin y al cabo, por un error tan simple, pues os puede costar bastante caro. Ahora vamos a ver el tema de la zona de videovigilancia, que también es un tema bastante controvertido.
Aquí lo que pasa, o lo que pasó básicamente, es que la empresa instaló cámaras de videovigilancia en el comedor, ¿vale? Zona de descanso, comedor. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que lo instalaron en el comedor, sus trabajadores alegaron que la seguridad, bueno, la empresa básicamente alegó que era por seguridad y por prevención de los robos que estaba habiendo, pero la EPD consideró finalmente que el campo de visión era desproporcionado, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Aquí hay básicamente una vulneración de la LOPD-GDD, que es la que hablamos en el primer vídeo, que es la normativa a nivel, la ley orgánica a nivel nacional, ¿vale? Básicamente, ¿qué es lo que dice esta normativa o qué es lo que expresa este artículo más bien? Pues la prohibición expresa de cámaras en zona de descanso, ¿vale? No hay excepción alguna, aunque haya un cartel, aunque estén apagadas, da igual. Las zonas de descanso o que apunten con gran amplitud de visión y que pueda propiciar vulnerar la privacidad e intimidad de los empleados, no se puede poner. Otra cosa bastante frecuente, que no sé si, no recuerdo ahora si estará después, es el uso de los carteles, ¿vale? En este caso la empresa sí tenía carteles, que esto es el derecho a informar. No, más que el derecho es la obligación que tiene la empresa de informar de lo mítico que veis cuando entráis a un local que pone esta zona puede estar videovigilada y pone aquí responsable, finalidad, etcétera. Eso debe estar en un sitio visible porque los empleados igualmente si se graba dentro de la empresa deben de tener conocimiento de eso porque eso es un tratamiento. Al final la imagen de los empleados es un tratamiento de datos adicional al que se hace, por ejemplo, pues no sé, con la entrega de las nóminas, con lo cual eso debe estar argumentado y como hemos dicho, cada finalidad que debe de tener, efectivamente, cada finalidad es una base legal. No es lo mismo la base legal de grabación o videovigilancia que la base legal de envío de pues, la nómina a final de mes. Otra cuestión bastante relacionada con el primero o con el primer punto, que es, volvemos a lo mismo. En muchísimas empresas se usa el móvil personal, ¿vale? Aquí lo que pasó es que la empresa facilitó los números personales de más de 200 empleados, ¿vale? Empleados trabajadores a un cliente para que recibieran al fin y al cabo los SMS, que son los códigos estos de doble factor de autentificación o verificación. ¿Para qué? Para acceder al ecosistema o al panel de clientes. En este caso, básicamente aquí lo que se demostró es, oye, el móvil personal no tiene las medidas de seguridad que debería de tener una empresa para este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque ahí vienen involucrados datos de clientes, en el área personal también había de empleados de ese cliente, con lo cual aquí la agencia lo que interpretó es, oye, las medidas de seguridad de la empresa no pueden trasladar ese coste al empleado. Es decir, el empleado no debe de o no debería de tener en su móvil personal este tipo de doble verificación porque están súper expuestos y no se han puesto las medidas oportunas porque no se puede trasladar esas medidas al empleado. Básicamente, para que lo tengamos en cuenta, el doble factor siempre o cualquier cosa que tenga que ver con la empresa a nivel organizativo, el uso del móvil personal está muy penado, ¿vale? Vamos, muy penado, más que penado, muy sancionado. Si no es porque no se adoptan las medidas de seguridad oportunas, como es normal en un móvil particular, porque tu móvil particular te lo pueden robar, pueden hacer cualquier cosa con él y si tú no estás, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿cómo te van a ti a reclamar un cliente pues que hayas perdido datos personales o datos de empleados suyos? Pues no pueden. Entonces aquí lo coherente sería que todo lo que tenga que ver con a nivel empresarial pues esté siempre dentro de móviles corporativos. ¿Vale?
Esto es la mayor, no tontería, pero bueno, las sanciones más tontas son estas. O sea, una sanción por el banner de cookies. Esto es lo más tonto del mundo. Hace poco también multaron a Massimo Dutti por esto. Muchas empresas se llevan sanciones. Algunas, como veis, no son baladí. O sea, de 4.000, que es la mínima, a 90.000 que he visto yo. A empresas medianamente entre pyme y medianamente grandes. Al final lo que pasaba es que en este caso estaban las casillas de las cookies estaban premarcadas, ¿vale? Todas como aceptadas. Es decir, cuando tú le das normalmente el banner de cookie para que bueno, para que ya os llevéis esto, tiene que tener 3 casillas a priori, que está aceptar, rechazar y configurar. Bueno, pues todas estas casillas de configurar estaban premarcadas, ¿vale? Esto obviamente no se puede tener así porque indica o induce al que está visitando la web a que las acepte. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que muchas empresas tienen, por ejemplo, el aceptar en verde y el rechazar lo tienen en rojo. Esto también está sancionado, para que lo sepáis. ¿Por qué? Porque induce a el verde es positivo, voy a aceptar, el rojo es negativo, no acepto. ¿Vale? Esto induce a la persona que visita la web a tomar una decisión. Entonces, lo más común es esto, que multen por esto y porque la descripción que aparece no es coherente con lo que realmente o la agencia en su guía dice que tiene que tener el banner de cookies. El banner de cookies, para que lo tengáis claro, tiene que tener estas 3 cosas: aceptar, rechazar al mismo nivel, es decir, del mismo color, para que me entendáis, ¿vale? Mismo nivel visual, sin trampas por diseño, es decir, no puedes poner, por ejemplo, solo aceptar o solo configurar. Y aquí muy importante, que tampoco lo veo muchas veces, es que si aquí dirige a la política de cookies, bueno, primero que ponga la política de cookies, porque hay muchas veces que pone dirígete a la política de privacidad, que no tiene sentido que lo pongan así, pero bueno, que la política de cookies esté puesto con el enlace al link. Enlace. ¿Para qué? Para que la persona directamente desde aquí pueda verlo y pueda marcar aquí y pueda dirigirse a la política de cookies de forma directa. Porque también hay sanciones por eso. Entonces, evitar sobre todo los patrones engañosos en el tema de cookies, ¿vale? Y obviamente luego la política de cookies pues tiene que cuadrar y tiene que ser conforme a la normativa. Si no, tener el banner es una tontería, pero si luego no está respaldado, pues seguimos en lo mismo. Ahora vamos a ver caso de subir fotos a Instagram. Esto básicamente es una paciente. ¿Qué es lo que pasó? Que la paciente consintió en un primer momento para fines médicos. Recordar, fines, una base. Un fin, una base, ¿vale? Pues esta mujer lo que hizo fue que para fines médicos y educativos consintió la subida de fotos a Instagram. Hasta ahí todo bien. Años después, ¿qué es lo que pasa? Es que aparecieron en Facebook e Instagram del centro estas mismas fotos, pero como publicidad, ¿vale? Donde aparecía en este caso la cara de la chica, el antes y el después, que es muy común sobre todo eso en clínicas estéticas y en transformación así tan visual, pues se ve mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final esta persona había consentido para un fin que era, recordemos, médico y educativo, y se había obtenido una base, que en este caso era el consentimiento. Oye, te consiento que me saques estas fotos para esto. Pero años después se descubre que efectivamente estaban haciendo publicidad con su imagen, o sea, con sus datos personales, básicamente. El consentimiento para una finalidad no vale para otra, ¿vale? Encima este consentimiento era verbal, con lo cual legalmente era difícil de demostrar. Y la imagen al final, en una intervención de este tipo, que son pues datos de salud, artículo 9, son especialmente relevantes o especialmente sensibles, ¿vale? Entonces recordar
En el momento que tengáis otra finalidad, que vais a tratar los datos de un paciente, un cliente, un empleado para una finalidad nueva, pensar que esto no vale con la política de privacidad que tenéis, pensar que no vale con la base legal que usáis para todo, o sea, pararos y deteneros a pensar, oye, esta finalidad no tiene nada que ver con la otra, pues esto necesita otra base legal, ¿vale? Que lo argumente, si no, al final, que es lo que me encuentro muchas veces en empresas que tienen una política de privacidad, que recordemos, la política de privacidad no deja de ser la cúspide del triángulo. Hay un montón de etapas hacia abajo que el 90% de las empresas aquí en España no lo cumplen, pero bueno, empecemos por lo básico, la cúspide. Oye, yo tengo una política de privacidad que me hicieron en el 2018, es que los tratamientos han cambiado. No puedes seguir teniendo la misma política porque tu negocio ha cambiado, los tratamientos han cambiado, las finalidades han cambiado, con lo cual te expones a este tipo de cuestiones. Vale, ahora vamos con otro que es bastante cotidiano, que esto es también un poco, bueno, no tontería, pero sí es verdad que es bastante común, sobre todo en e-commerce o en empresas que hacen mucho email marketing. Aquí básicamente lo que pasó es que un cliente pidió la baja de newsletter. La empresa al final siguió enviándole, en este caso, los usuarios que tenemos. Los usuarios en el contexto del Reglamento General de Protección de Datos tenemos derecho de acceso, es decir, podemos ejercer una serie de derechos contra el responsable del tratamiento, es decir, contra el que tiene nuestros datos. Derecho de acceso, supresión, portabilidad, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que se suscribe esta persona a la newsletter, ¿vale? Del e-commerce, y hay un botón que normalmente, que incluso esta cuestión tampoco aparece, que dentro del email está el email y al final o arriba debe aparecer el dar de baja, que hay muchas veces que no aparece, pero bueno, eso es un tips para que lo reviséis si en vuestro newsletter no pone eso, o de suscribirse o lo que sea, pero una baja sencilla, ¿vale? Que no sea escribe un correo y te desuscribo, no, tiene que ser algo así, ¿vale? Pero en este caso eso, la persona envía hasta 7 emails seguidos, o sea, la empresa, perdón, le envió hasta 7 emails seguidos, ella ejerció su derecho de darse de baja y no recibir más comunicaciones, y aún así siguieron enviándole. Cuando alguien ejerce, en este caso, el derecho de oposición, ¿vale? La carga de la prueba automáticamente, si pasa cualquier incidencia con la agencia, la carga de la prueba recae ya sobre la empresa, ¿vale? La empresa la que tiene que demostrar, oye, que no, que esta persona sí ha consentido esas comunicaciones comerciales o que le enviemos cierto tipo de email. Entonces, no vale con solo tener el botón de darse baja. Oye, que si me ejercen algún derecho, yo tengo que tener la capacidad, primero, de responder, porque hay muchas empresas que ni responden. Y segundo, de hacer posible que este o cualquier derecho que ejerza se lleve a cabo conforme a los procedimientos establecidos. Esta es otra que, bueno, no tenía mucha, en este caso, mucha cuestión. Esto fue básicamente, pues, un poco, ¿cómo decirlo? Bueno, que todavía no tenemos conciencia de, a nivel de protección de datos y a nivel de privacidad, hasta qué punto tiene todo su envergadura. Y en este caso, básicamente, fue que una agencia de reclutamiento, una persona estaba en una agencia de reclutamiento y uno de sus amigos quería pasarle el currículum, ¿vale? Este amigo le pasó el currículum a esa agencia por hacerle un favor, básicamente, por decir, oye, venga, que así puedes entrar en mi empresa o lo que sea. Y este empleado de la agencia lo facilitó por WhatsApp. ¿A quién? Pues facilitó los datos de contacto de ese amigo,
de este de aquí, lo facilitó para que contactaran con él directamente. La intención obviamente pues era buena, pero aquí hay una infracción igual. Al final los datos que un candidato confía a una agencia, en este caso o sea, los datos del amigo, no pueden salir de ella bajo ningún concepto, ni informalmente, ni ya sea con buena o mala intención. ¿Por qué? Porque está, bueno, primero el principio, o sea, de limitación, ¿vale? Y luego que, hombre, que aquí la política, o sea, aquí lo que acepta el amigo es, oye, yo solo envío a la agencia con la intención de que me busquen un trabajo. Si al final ese trabajo, o sea, si mis datos del CV que aparece, pues nombre, cargos, correo electrónico, van a ir circulando por ahí porque no sabemos, volvemos a lo mismo, son móviles personales, no son empresariales, van a circular por ahí, no se sabe lo que puede pasar con mis datos y existe un principio que es de proporcionalidad. Oye, esto que se ha hecho no es proporcional a la finalidad buscada, ¿vale? Pero en este caso, bueno, la sanción sí es verdad que no muy elevada, porque yo entiendo que al final la agencia entendió que tampoco era, no se había apreciado a mala fe por parte de esta agencia. Pero bueno, para que sepáis las cosas tan simples, que esto cualquiera lo ha hecho, de oye, te paso mi contacto, se lo pasas al reclutador o se lo pasas a, no sé, al director de la empresa o lo que sea, que eso en España se lleva mucho. Entonces, fijaros hasta qué punto eso puede comprometer a la empresa. Y volvemos a lo mismo. También hemos dicho que esto no se trata solo de la sanción, que es lo más visible. Oye, sí, han multado con 9.000 euros. Vaya. Bueno, pero es que, ¿y la reputación de esa agencia, en este caso? Fíjate tú la reputación que se le queda a esta agencia que filtran. O sea, con lo que se quedan los clientes, básicamente, que se filtran datos de candidatos. O sea, imaginaros la envergadura que tiene esto. Bueno, siguiente tema, escanear el DNI en el check-in. Esto seguramente habréis visto muchísimo, pero un huésped básicamente se negó a escanear su DNI completo al hacer el check-in. El hotel al final pues lo copió igualmente, usando el ordenador de recepción, y bueno, reclamó ante la agencia y esta abrió expediente. ¿Por qué? Porque el hotel solo necesita realmente nombre, número de DNI, fecha de nacimiento y nacionalidad. Vale, ya diréis, ¿por qué necesita tantos datos, entre comillas? ¿O por qué necesita estos datos? Vale. ¿Por qué? Porque esto directamente en muchas ocasiones, pues, va a Policía Nacional por si alguien se ha metido en un hotel que ha cometido, pues, ilegalidades. Entonces necesitan una serie de datos mínimos para verificar todo ese tipo de cuestiones. El resto del documento realmente lo que viola es el principio de minimización. Oye, mínimos datos indispensables o imprescindibles para cumplir con esto y con esto, con la obligación que tienes de transmitir la información a la policía, por ejemplo, y ya está. O sea, yo sé que en muchísimos hoteles tú dices, no, no me escanees el DNI y al final lo terminan haciendo. Pero bueno, que sepáis vuestros derechos y que sepáis que realmente lo único que pueden solicitaros es esto. ¿Vale? Esto también es donde pasa mucho cuando vamos a ejercer, los usuarios vamos a ejercer nuestro derecho de acceso, supresión, portabilidad, etcétera. En muchas páginas web, bueno, muchas empresas lo que me he encontrado es, no, mándame una fotocopia o una copia del DNI para poder ejercer ese derecho. Mira, esto, al igual que esto, debe ser proporcional. Si puedes identificar a esa persona para que ejerza su derecho
sin necesidad de la copia del DNI, con un email, con un correo, con un número de teléfono, no es necesario que pidas de forma sistemática el DNI. De hecho, puedes incurrir en lo mismo que esto. Pero además con la casuística de que tú realmente no tienes por qué pedir estos datos porque no tienes estas obligaciones, ¿vale? Que tienen los hoteles, por ejemplo, o los establecimientos públicos, privados de hospedaje. Tú no tienes estas obligaciones, entonces puedes estar incurriendo en esto, ¿vale? Entonces no cada vez que os pidan un derecho de acceso, por no responderlo o por querer ser un poco tal, pues la gente lo que suele hacer es decir, no, pues hasta que no me envíe una copia del DNI no puedes ejercer ese derecho de acceso. Y realmente no es así, ¿vale? Vamos después con el último caso, que creo que es, que básicamente volvemos a un poco lo anterior, ¿no? El tema del WhatsApp. Cuando hablamos de WhatsApp, hablamos también de email personales, Telegram, o sea, cualquier medio, ¿no? Porque hay muchas, por ejemplo, muchos e-commerce, muchas empresas que venden a través de WhatsApp o crean, para calentar a la audiencia, pues crean comunidades en WhatsApp. ¿Para qué? Para luego venderle, ¿vale? Ya no es, oh, pues se ve el número de teléfono de todo el mundo, no sé, hay muchas técnicas que usan las empresas en WhatsApp que realmente están fatal. Lo que pasa es que no son conscientes de ello hasta que llega pues este tipo de historias, ¿no? Al final aquí lo que pasó es que una asesoría básicamente enviaba información de clientes, facturas, datos fiscales, etcétera, al WhatsApp personal de un empleado. Hablamos de asesoría, pero que muchísimas empresas dicen, oye, para emitir la factura a tal cliente y te envía los datos por WhatsApp, por tu WhatsApp personal. Pues al final, ¿qué es lo que pasó? Que uno de sus empleados, pues bueno, un trabajador, básicamente denunció la práctica. Porque dijo, oye, yo es que aquí tengo que si datos de cliente, pues datos fiscales, etcétera. La empresa no controla ese dispositivo, volvemos a lo mismo que vimos en el primero y el segundo caso. Entonces no puede verificar ni cifrado, ni antivirus, ni políticas de acceso. Es una brecha de seguridad estructural en toda regla. Porque si pasa cualquier cosa con el móvil de ese empleado, a ese empleado no se le puede exigir que ponga medidas de seguridad en medios propios, ¿vale? Aquí importante, también tenéis que tener en cuenta que si en la empresa se usan medios propios o medios corporativos, es decir, teléfono corporativo, correo corporativo, eh, ordenador corporativo, esto tiene que tener una política de acceso, tiene que estar recogido en la política de privacidad de los empleados, con el tema de confidencialidad, o sea, no vale con decirle al empleado, no, tu móvil, usas el móvil personal para X o Y. No, oiga usted, si me quiere usar el móvil personal, tengo una política de uso de móvil personal, siempre y cuando sea aceptado por el empleado, ese tipo de cuestiones. No vayáis a dar por hecho este tipo de cosas porque al final fijaros un poco pues, las cuestiones que os pueden ir sucediendo, ¿no? Y ahora os dije que en la parte final que os iba a decir un poco hacia dónde iba el ecosistema. Tenéis que tener en cuenta varias cosas. La primera de todas es que, sobre todo bueno, ya es que cualquier tipo de negocio, porque iba a decir negocios digitales, pero al final todos los negocios están, por H o por B, se están digitalizando. Entonces, todos los negocios se han democratizado. ¿Qué es lo que pasa? Que el producto, en muchos casos, por esa democratización, muchas empresas tienen mismo producto, precio igual, hacen las dos marketing. Entonces, de aquí a 5 o 6 años, las empresas que van a sobrevivir, o sí, que van a sobrevivir y que van a permanecer y que el mercado no las va a expulsar, son aquellas que cumplen no para que no le multen en sí, sino porque es parte del producto, es parte de su servicio o producto. Decir, oye, no, yo cumplo con la normativa y mi empresa está arraigada y que esto sirva como una palanca de crecimiento. Decir,
¿Por qué? Porque la confiabilidad y la reputación de aquí a unos años va a depender que hagas todo lo que hemos dicho anteriormente bien. Si tú eres una empresa que filtra datos personales, que no tiene medidas de seguridad apropiadas, que cada 2x3 tiene brecha de seguridad, el mercado te va a bajar. ¿Por qué? Porque hay 100 empresas como la tuya. Bueno, 100 por decir un número. Hay 100 millones de empresas como la tuya. Si tú no eres capaz de diferenciarte en precio, en marketing o en producto, el mercado te va a sacar porque no vas a ser confiable, no vas a tener una buena reputación. Que esto estaría aquí en el top 1. ¿Por qué escogen no sé, ¿Tú por qué escoges a Nike para cierto tipo de cosas y Adidas para otra? Pues por este tipo de cuestiones. Porque, oye, ellos tienen una reputación en el mercado, se sabe que esta empresa es mejor haciendo zapatillas y la otra es mejor haciendo balones de fútbol. Vale, pues ya está. Tienen mismo producto, porque uno tiene también zapatillas y el otro también, mismo precio seguramente, pero lo que tiene es la confiabilidad del mercado y su reputación. Pues eso va a pasar a día de hoy en todos los negocios. O sea, de aquí a poco lo vas a ir viendo. Ahora vamos a ver un poco lo que ha sucedido en este 2025, ¿vale? Como veis, mira, 30.931 reclamaciones en 2025. ¿Esto por qué es? Porque la gente básicamente ya cada vez tiene mucha más conciencia de lo que valen sus datos, la privacidad y sobre todo aquí en Europa. Se ha incrementado un 64% respecto al año anterior esas reclamaciones. Por lo que digo, porque ya la gente tiene conciencia. Pero es que ya no es solo eso, es que se han aumentado las reclamaciones, pero es que las sanciones ha batido récord histórico. Obviamente, si la gente denuncia más, tiene que haber más sanciones. Entonces, al final, esto repercute, por un lado, en la reputación de tu empresa, porque recordemos que todas las resoluciones son públicas. Entonces, si un competidor quiere machacarte, si el mercado propio quiere machacarte, ten en cuenta que la sanción no es lo que lleva implícito el dinero, que también, sino lo que lleva implícito es la reputación. Y España en este sentido está a la vanguardia. Como todo, tanto agencia tributaria como la Agencia Española de Protección de Datos tienen unas herramientas brutales para detectar este tipo de irregularidades. Al final, el tema del uso de la IA, todo lo que tenga que ver con uso de la IA, mejora de la tecnología, eso lo tienen las empresas a día de hoy, pero es que también la tienen las autoridades. Y la saben usar igual que vosotros. Y a día de hoy, con los negocios digitales, vosotros es muy fácil que una empresa le detecte si cumple o no cumple con la normativa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está todo en internet. Entonces, si yo simplemente buscando tu nombre, sé perfectamente a priori si en la escala, en la pirámide, sé prácticamente yo viendo tu infraestructura a nivel digital, sé perfectamente en qué parte de la cúspide estás, si estás aquí, aquí o aquí. Y recordemos que esto es lo visible, pero luego cuando te viene una reclamación lo que te van a pedir es esto y esto, ¿vale? Entonces nada, espero que este vídeo os haya servido y os haya sido de utilidad y que si os veis reflejado en alguno de estos casos, pues remediarlo, obviamente, y si tenéis alguna duda, pues podéis escribirme sin ningún tipo de pudor, que os atenderé encantado. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.